Son las 10:14 de la mañana. Continuamos con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Y usted sabe que nuestros jueves son jueves saludables. Por eso hoy vamos a conversar con el doctor Francisco Guzmán. Él es médico cirujano gastroenterólogo subespecializado en patologías del intestino delgado. Y con él vamos a conversar sobre un tema que de hecho nos han comentado muchas personas y por eso decidimos traerlo a colación el día de hoy en esta cita de éxitos, y es sobre el reflujo gastroesofágico. Las consecuencias, los cuidados, quizás hay algún elemento que pueda ser un detonante para ello. Esto es un tema genético. Él nos dirá todo esto, y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, nos las puede compartir a través de nuestras redes, @KenjiMillanS, @Borolaki. Estamos revisándolas, el equipo de producción también, para compartirlas con el doctor y que nos aclare la mayor cantidad de dudas posible en estos minutos que tenemos con él. Bienvenido, doctor, a esta cita de éxitos. Es un placer tenerle acá. Bienvenido, doctor. Importante este tema para que nos dé el origen, primero, en cada cuerpo físico, que es diferente. Gracias, Carla y Kenji, por la invitación. Sí, el reflujo gastroesofágico para los pacientes es un síntoma y para nosotros los médicos es un hallazgo, ¿ok? Es muy importante hacer el diagnóstico, es uno de los síntomas más frecuentes a la hora de acudir a consulta, pero tiene muchísimos orígenes. Puede deberse desde la muy conocida hernia hiatal hasta inclusive algunas intolerancias alimentarias, que muchas veces generan este reflujo, y el reflujo es un síntoma realmente muy inespecífico. Yo siempre le comento a los pacientes en la consulta que tanto el reflujo como lo que es acidez, llenura, generalmente son un compendio de síntomas que están presentes en diversas patologías del aparato digestivo. Y siempre es importante hacer el estudio del paciente, en este caso con reflujo gastroesofágico, para poder llegar a cuál es la causa de lo que la está molestando. ¿Y cuáles son esos síntomas que una persona puede estar sintiendo que diga, voy a ir al gastroenterólogo? Los síntomas más frecuentes son acidez, el reflujo, que es ese buche ácido que nos sube hasta la garganta, muchas veces con sabor a la última comida que ingerimos, llenura, distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal son los síntomas más frecuentes. Pero pueden ser expresión de muchísimas enfermedades, no de alguna en particular. ¿Hay algún detonante, hay alguna causa, hay alguna razón, quizás algún patrón de alimentación que tenga una persona? ¿Hay algún factor genético que pueda estar relacionado con este tipo de enfermedades? Generalmente la alimentación que es rica en grasas y sabores fuertes como picantes, por ejemplo, siempre son detonantes de reflujo, ¿ok? Nosotros tenemos allí un sistema bastante inteligente que no permite que suba el ácido desde la unión esofagogástrica hasta todo lo que es la columna esofágica, ¿ok? Todo lo que es el esófago como órgano. Y esa barrera principal lamentablemente pierde su función ante la ingesta de grasas. Así que esa sería la primera y principal de los factores que pueden desencadenar. Hay otros componentes basados en la dieta, por ejemplo la lactosa, que en algunas personas pueden ser intolerantes a la lactosa. La lactosa puede desencadenar fuertes episodios de reflujo gastroesofágico. Y bueno, hay otras patologías como por ejemplo enfermedad celíaca que también pudieran desencadenarlo. Hay enfermedades de base que pueden generar reflujo. Usted ha dicho que son varias las características o las variables que pueden generarlo, pero ¿cuáles serían ese tipo de enfermedades de base, por ejemplo? Bueno, hay que comenzar por simplemente la gastritis por Helicobacter pylori, por ejemplo, que es bastante conocida, es también uno de los factores más frecuentes. Después de allí empezamos a buscar si realmente el paciente persiste con malestares, hay que hacer el diagnóstico, bueno, primero diagnosticando, por supuesto, si hay la hernia hiatal, de qué tamaño es la hernia hiatal, porque muchas veces las personas temen que el tener una hernia hiatal puede ser el único factor para un reflujo y no necesariamente es así. La gran mayoría puede vivir con una hernia hiatal de pequeño o moderado tamaño, siempre y cuando se cuiden en la alimentación. Pero no hay así enfermedades como tal de base, como por ejemplo sería hipertensión, diabetes, algo de eso, no. Siempre hay algo asociado a la alimentación y generalmente un pequeño porcentaje ya de índole anatómico, como sería, por ejemplo, la hernia hiatal.
Tenemos el diagnóstico, el paciente tiene los síntomas, va al médico, se le identifica, pues sí, tiene reflujo gastroesofágico, puede presentar alguna otra patología. El tratamiento, ¿la vida le cambia? Eso depende de cada paciente. Si realmente el paciente se da cuenta que lo que se le está indicando no solamente en cuanto a tratamiento, sino a cambios en cuanto al patrón alimentario o en la calidad de la alimentación, yo creo que el paciente siempre abraza de muy buena manera los cambios de la alimentación, ¿ok? Porque muchas veces el paciente llega a consulta ignorando cuál fue el alimento que le desencadenó la crisis de reflujo, por ejemplo, de la noche anterior, que generalmente estos síntomas son muy nocturnos. Y generalmente el paciente recibe de muy buena manera. Ya hay pacientes que sí, lamentablemente, no permiten que muchas veces que esos cambios sean para toda la vida, sino que ellos ya de una vez a los pocos meses vuelven a caer. Recaen. Y uno de los factores también que están íntimamente relacionados es el cigarrillo también. Entonces se les pide que vayan disminuyendo la frecuencia de los cigarrillos hasta que por supuesto pueda ser ya lo pueda sacar de su eliminarlo por completo de su día a vida. día, sí. Como toda enfermedad, es importante el llamado a la conciencia ante las consecuencias. Esta es una enfermedad crónica, o sea, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si una persona no toma conciencia, ¿qué puede generar? Porque, por ejemplo, hay asmas que son provocadas en su origen por este reflujo. ¿Qué nos puede decir? Sí, generalmente el paciente a las primeras de cambio no experimenta otras complicaciones, digamos, secundarias de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, cuando las personas no le dan importancia y dejan que esto perdure en el tiempo, comienzan ciertos cambios que, por supuesto, el organismo trata de defenderse de ese baño de ácido que recibe el estómago y múltiples veces al día. Entonces, sí, porque muchas veces inclusive hasta la calidad del mismo líquido que sube, que muchas veces consideramos que es ácido, pero también hay el reflujo alcalino con un alto contenido de bilis, pueden ser sumamente cáusticos a la hora de tener este reflujo varias veces al día. Entonces hay inclusive cambios en cuanto a úlceras esofágicas, remodelación del mismo esófago, muchas veces hay cierre del esófago, se van perdiendo los movimientos que normalmente tiene el esófago para ayudar a que los alimentos vayan de arriba hacia abajo, o sea, desde la faringe hasta el estómago. Y por supuesto ya hay otros componentes que dependen mucho en algunas oportunidades si esto tiene que ver con alguna alergia alimentaria, por ejemplo, y con la presencia de, por ejemplo, el paciente haya sido asmático, por ejemplo, en la infancia, o tenga ese componente de hipersensibilidad. Desencadenando crisis asmáticas y también infecciones respiratorias bajas como bronquitis y neumonía. Entonces eso es bien interesante porque no solamente se ven niños, sino también se ven adultos. También personas que no mejoran de una rinitis alérgica, muchas veces tienen que ver con esto. ¿Ese goteo nasal, doctor? Muchas veces tiene que ver con el reflujo gastroesofágico cuando ya, por supuesto, el paciente se ha explorado, se sabe que no tiene una alteración en cuanto a la parte de otorrinolaringología que sea importante y bueno, vale la pena tratar el esófago. Muchas veces el mismo otorrino es quien te lo refiere el paciente, porque cuando hace la revisión se da cuenta que el origen es del gastro. Sí, está enrojecido, está inflamado y que bueno, hay que tratarlo de otra manera. Podríamos, pues, comprender de alguna manera también que muchas de las patologías de un ser humano pasan o están relacionadas con el tracto digestivo. Sí. Muchas son consecuencias y otras tantas causas. En tal sentido, ¿qué recomendación le podemos dar a quienes nos escuchan a través de la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila, que dicen, ay, pero cualquier momento se va, me voy a ir comiendo lo que me gusta, no importa, un dolorcito lo mato con una pastillita de vez en cuando, yo sé que me molesta por aquí, yo sé que eso me hace daño, tomo un antiácido y yo me tomo algo, cualquier cosa y eso se me pasa. Sí, es increíble la cantidad de gente que mastica antiácidos o ya se compran los potecitos que venden en farmacia y eso es el día a día. Yo creo que porque muchas veces uno escucha que el paciente piensa en la parte económica, ¿no? De ir al médico y yo creo que realmente lo que sale más barato es ir a tiempo.
Sin lugar a dudas. Porque a tiempo es que uno puede hacer las correcciones necesarias. Ahora, y hay que entender que esto es un síntoma de cualquier cosa. O sea, hay que explorar para ver. No necesariamente el reflujo, igual que la acidez, tiene que ser estrictamente alimentario o porque, bueno, después de diciembre yo quedé así. ¿El estrés, por ejemplo? El estrés pudiera aumentar la cantidad de ácido gástrico, pero eso, por supuesto, va de la mano siempre el estrés de la mala alimentación, por ejemplo, o la no alimentación. Muchas veces nos brincamos los horarios de alimentación, pero realmente lo más importante para el paciente yo considero que es ir a tiempo. Es hasta más económico, menos dolores de cabeza y se va a mejorar mucho más rápido que siempre darle larga, los tecitos o los medicamentos así para apagar el incendio en ese momento. Antiácidos, manzanilla, hierbabuena, esas cosas, ¿cuál es su opinión sobre eso? Bueno, mira, yo creo que nada de eso es despreciable si el malestar es a lo mejor a las 2 de la mañana, ¿verdad? Cualquier cosa de esas es válida. Inclusive el bicarbonato. La gente usa mucho bicarbonato e ignora, por ejemplo, que el bicarbonato te sube la tensión arterial y es un factor para la producción de cálculos renales. Por ejemplo. Limón. El limón, hay gente que... Hay gente que el limón es el remedio para... Sí, y que... ¿Te duele el estómago? Limón. Te dicen que te equilibra los ácidos gástricos, o sea, cuando ya hay una inflamación, esto no hace absolutamente nada. Entonces, realmente lo ideal sería, si es de madrugada... Se calma el síntoma. Calmar el síntoma, pero trate de ir lo más pronto posible, el día siguiente o 2 días después, cuando mucho. Trate de ir al médico. Y no quiero ser alarmista, ya vamos a cerrar. ¿Llegar a un cáncer es posible si no se trata esta patología? Totalmente. El esófago es uno de los órganos, yo diría que de los muy pocos órganos, que ante la agresividad de ese reflujo tiende a remodelarse. Pero la remodelación de un órgano es algo que hay que tenerle muchísimo cuidado, porque entonces comienzan a aparecer células que no son las que normalmente están allí. Y esas son las que dan como paso, por ejemplo, al conocido también por algunas personas, esófago de Barrett, que es un esófago intermedio. Un esófago que de repente comenzó a ser como una cicatriz con unas úlceras, con unas células que no son las habituales del esófago y que posteriormente tienen un alto porcentaje de transformarse en un cáncer. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestro organismo, con esos griticos, esas alarmas que nos lanza de vez en cuando, poquito a poquito. Sí, hay momentos en los que podemos paliar la situación. Si estamos a las 2, 3 de la mañana, no es necesario, pero sí al día siguiente es recomendable acudir al médico porque, como lo decía nuestro invitado el día de hoy, y lo han dicho prácticamente todos los doctores que nos han acompañado en nuestros jueves saludables, sale más barato atendernos a tiempo. El doctor Francisco Guzmán, gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta cita de éxitos. Un placer tenerle por acá. Sus cuentas en Instagram para que quienes quieran ampliar esta información puedan contactarle. Sí, en Instagram es @unegastroca. Y bueno, por allí hay siempre información de primera mano que siempre buscamos la información del paciente de una manera bien sencilla para que la gente pueda comprender lo que es. Muchísimas gracias por habernos acompañado.